Y eso me trajo a la memoria esa frasecita del tango, la ñata contra el vidrio. ¿Qué tango es eso? La ñata contra el vidrio. Y entonces me vinieron a la memoria que y así tener asociaciones, que nuestra cultura, nuestra civilización es muy del vidrio. La comisaría que tenemos acá está vidriada. Hubo una época que hicieron comisarías vidriadas. Después, bueno, los bancos son vidriados también, como para indicar que habría transparencia. Las pantallas están vidriadas. Tenemos computadoras y tenemos vidrios también. Hay vidrios por todos lados. Y el vidrio tiene una particularidad. Vos, es verdad que hay vidrios que son coloreados, pero el vidrio, si no, vos podés ver lo que pasa adentro, pero no formas parte, te quedás afuera. Sos un espectador. Y nuestra cultura tiene mucho de eso, de proponer cosas a los espectadores y no a los protagonistas. Hay una gran invitación a que seamos espectadores. Los protagonistas, ¿cuántos son? Si uno piensa en el deporte, no quiero pensar mucho en el deporte. Un poquito. Voy a pensar un poquito en el deporte, no mucho. Pero bueno, si uno piensa en el deporte, ¿cuántos son los protagonistas? Un puñado. Tenés 22 tipos ahí con algunos suplentes, los árbitros, sumados todos, llegan a 100 personas. Y si vos, los que están en la cancha, no sé, 40.000, 80.000, y no hablemos de los que están desde la tele, que hay campeonatos que los miran de todo el mundo. 100 personas que la están mirando de todo el mundo. La mayoría, espectadores. Y te quedaste afuera. Los que están jugando de verdad son otros. Que no nos pase así. Que no nos pase ser los espectadores. Sor Faustina, que la tenemos ahí, nos invita. Este quiere ser protagonista. Pobre, está desesperado, ¿viste? Debe haber entrado ayer, le hizo renegar a Sandra bastante, dejó unos mensajes por ahí. Está comunicando. No te digo a dónde nos mandó. Sor Faustina nos invita a entrar. Cuando pensaba en eso, la ñata contra el vidrio, pensaba que ahí tenemos un vidrio con Sor Faustina y Jesús misericordioso. Y me imaginaba que, bueno, este es el templo físico, pero me imaginaba también el corazón de Cristo como el templo espiritual, y Él se dice así. Él dice, este es el templo verdadero, destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. Así que Él se llama a sí mismo templo, quiere decir, Él es un lugar de oración, en Él se ora, desde Él se ora, en Él resuena la verdadera oración. ¿El pájaro que está haciendo esos ruidos? No. Digo, mamá mía, y por ahí, ahora sí, ese es claro. Si fuera paloma ya estaría diciendo que el Espíritu Santo, pero no. Es un bicho feo. Ese representa más al cura que al Espíritu. Entonces, si pudiéramos entrar, ¿no? Y Faustina nos dice entrar en el corazón de Cristo. Y entrar, a ver, el vidrio, podríamos verlo como la invitación. El vidrio es la invitación.
Porque el vidrio te está diciendo, esto es lo que yo te puedo mostrar. La experiencia de otro es que te dice, esto es lo que viví yo y lo que te puedo mostrar. Ahora te toca a vos dar el paso y hacer lo tuyo. Cuando Discépolo, imaginamos que es él, ¿no? Cuando Discépolo dice la ñata contra el vidrio, era un niño. Y entonces anhelaba a llegar a entrar al cafetín y vivir las cosas de los adultos del barrio. Ahí aprendió, ¿qué aprendió? Dar, di, y la doctrina cruel, y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Entrar en una especie de... Se fue dando cuenta porque dice, te entregué mis años, ahí nacieron mis penas y dejé de luchar. ¿Qué frase es? Dejé de luchar. Porque a veces en la vida hay como dos dimensiones. Una antes del vidrio, que queremos pasar a una realidad que valga la pena. Y después, a veces entramos en una realidad intermedia, que sería el cafetín, y ahí Discépolo perdió la fe. Dice que Marcial seguía creyendo y esperando, uno de sus amigos. Pero él perdió la fe. En la vida, yo soy de aquellos que siguen creyendo, que siguen esperando, que siguen queriendo entrar en el corazón de Cristo y a través de ese corazón vivir la vida llenos de amor, de fe, de esperanza, o quedarse en ese lugar de resguardo que es el cafetín, en ese lugar de confort. ¿Saben con qué lo compara Discépolo el cafetín? ¿Son lo único en la vida? El seno materno. ¿Viste cuando nosotros tenemos esas actitudes regresivas en las cuales no nos animamos a la lucha y preferimos quedarnos en lo cómodo, en lo seguro, en lo controlable y no dar el paso a lo que significa vivir de verdad? Sor Faustina nos invita a que demos un paso y vivamos de verdad. Él dice, sos lo único que se pareció a mi madre. Está bueno porque termina siendo un lugar de ternura, de abrigo, finalmente lo ayudó a seguir adelante, encontró una poesía en ese fracaso. Pero bueno, ayer estuve celebrando esta misa en Nuestra Señora de los Dolores. Entonces pensaba qué diría la madre que sabe de dolores, pero no frustrados, sino que sabe de dolores fecundos. La madre que no se enrosca en el fracaso, sino la madre que a partir del fracaso camina y sale adelante y termina siendo fuente de esperanza. Después de la cruz, la Virgen queda con los discípulos juntándolos. El inicio de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a María juntando a los apóstoles. Ella estaba en oración, los discípulos se juntaban con María y algunas mujeres estaban en oración y ahí recibieron el Espíritu. Y cuando recibieron el Espíritu y vinieron esas lenguas de fuego y esas ganas de anunciar y de predicar, salieron a la vida. Discépolo quería entrar en un lugar resguardado. Jesús nos invita a entrar en su corazón y desde ahí nos envía al mundo. Ahora vayan y anuncien. La madre de Jesús misericordioso, la madre que sabe de dolores, es la que te dice, no te quedes teniéndote lástima. No te quedes lamiendo las heridas. Anímate a jugarte, anímate a entregarte y a dar la vida. Hay algunas frases
muy fuertes de acá, del Evangelio, me quedo con esta. Dice, no sé de dónde son ustedes, siendo que habíamos comido con Él, siendo que Él anunció en nuestras plazas. Dice, apártense de mí todos aquellos que han hecho el mal. La renuncia de Jesús es porque no entraste en el camino de la misericordia, en el camino del bien, en el camino del encuentro, en el camino de construir familia, ciudad, comunidad, patria, mundo de hermanos. Cuando nosotros miramos el mundo desde fuera, a veces nos pueden asustar las guerras. Nos pueden asustar también la cantidad de gente que queda afuera. En nuestros últimos años hemos inventado una palabra para describir una realidad que antes no existía: el marginado. Porque vos sabés que antes siempre existió el pobre. Es más, existieron los esclavos, pero nunca no había existido el que quedaba afuera. Nuestra sociedad se encargó de inventar al que quedó fuera. La Eucaristía de hoy nos presenta múltiples desafíos. No quedar afuera, no quedar con la ñata contra el vidrio, a animarse, a dar los pasos de compromiso, primero con el Señor, donde encontramos la sabiduría de enfrentar un mundo que muchas veces se presenta como un lugar agresivo, y encontrar la sabiduría del amor valiente, el amor que entrega la vida. Y también hacer que no queden otros fuera, con la ñata contra el vidrio, como mirando el mundo desde fuera. Nos toca a cada uno descubrir cuáles son esos espacios donde tenemos que atrevernos a abrir la puerta y a entrar en el templo, entrar en el corazón de Cristo, y desde que ahí Él mismo nos envíe como misioneros de su misericordia. Amén.